Podemos abrir la Biblia en el mismo texto que hemos leído, Mateo 16. La última vez que me tocó, estuvimos viendo un poco el Sermón del Monte, muy por encima, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y nos centramos especialmente en la parte final del Sermón del Monte. Tal vez alguno se acuerde. Más concretamente nos centramos en el fragmento conocido como Nunca os conocí. Es un pasaje en el que no hay ningún tipo de simbolismo, sino que Jesús declara las cosas tal cual son, la verdad pura y dura, directa y sin rodeos. Y básicamente lo que Jesús explica es que en el día del juicio final habrá sorpresas. Básicamente que algunos que creen ir al cielo se llevarán la gran decepción al ver que les toca el infierno. Ese es un poquito el resumen de aquel pasaje. Y justo después, lo último ya del Sermón del Monte, Jesús termina con una comparación final conocida como los dos cimientos, que es un simbolismo del juicio final. Y lo voy a leer porque está relacionado con el texto de hoy, es Mateo 7, del 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. El temporal significa el test de si la casa está sólidamente edificada o no. La casa que está edificada sobre la roca es la que sobrevive, es la que pervive, y la otra no. El temporal, ya lo he dicho antes, es un simbolismo del juicio final. Y Jesús acaba su discurso llamado el Sermón del Monte con una explicación gráfica a modo de comparación que insta a decantarse por dos opciones: Cristo, la roca, o cualquier otro fundamento en esta vida. Los verdaderos cristianos edifican su casa sobre la piedra angular que es Cristo, o sea, su vida. Su casa significa su vida. Cada uno edifica su casa, su vida, ahí donde prefiere, en la roca o en la arena que simboliza todo lo demás. Es decir, cada uno, que nos entendamos, vive su vida según sus circunstancias. La roca es el simbolismo de tener a Cristo en tu vida y la arena es el simbolismo de todo lo demás, de la inseguridad y la vanidad de este mundo. Y según esta comparación de Jesús, uno es prudente y el otro es insensato. El que edifica sobre la roca, es decir, el que descansa el total de su vida sobre Cristo, es el prudente, el que actúa con coherencia y con lógica en cuanto a prudencia, y el insensato es el que vive el presente sin importarle para nada lo que le pueda suceder el día de mañana. Y si pensamos un poquito más en este simbolismo de las dos casas, lo que las diferencia es solo una imagen gráfica, pero lo que las diferencia en este caso no es tanto la apariencia exterior de las dos casas, de las dos vidas, sino la parte que no se ve, que es el cimiento. En lenguaje que nos entendamos, el corazón del hombre. Y aquí enlazamos con el texto de hoy, por lo tanto, vamos a ver el texto de hoy, lo voy a leer de nuevo, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta aquí. Dejamos los dos últimos versículos. En un momento dado de su ministerio, Jesús pregunta a sus discípulos sobre sí mismo, primero a ver qué es lo que dice la gente y luego a ver qué es lo que piensan ellos. Pedro contesta en el versículo 16 que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador anunciado desde la antigüedad, y acaba sus palabras diciendo, por si quedaba alguna duda, para dejarlo claro, que Jesús era el Hijo de Dios. A lo cual Jesús contesta, versículos 17 y 18, y 19 y 20. El 17 es bastante lógico, es bastante previsible y consecuente con lo que acaba de decir Pedro. Además, contiene una afirmación indiscutible sobre la soberanía de Dios. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que ya no es tan previsible es el versículo 18. El versículo 18 es un poquito especial. Dice, y yo también te digo, es decir, es un añadido, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús podía haber terminado de hablar en el versículo 17 y hubiera estado bien. Hubiera estado bastante bien. Pero Jesús sigue hablando y tenemos los versículos 18, 19 y 20. Ya os avanzo que del 19 y 20 hoy no vamos a ver nada, sino que nos centraremos solo en el 18. Vamos a leerlo de nuevo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué vemos este texto hoy? ¿Por qué he elegido este texto hoy? Pues porque a mí lo que me gusta es explicar los pasajes un poquito más difíciles de la Biblia, y este pasaje en concreto es uno de los más torcidos, manipulados de la Biblia, hasta tal punto que una grandísima doctrina equivocada descansa enteramente sobre este pasaje. Jesús, después de decirlo del versículo 17, continúa diciendo en el versículo 18, y yo también te digo que. O sea, aparte de lo anterior, Pedro tenía que saber tres cosas, ¿no? Una, que él es Pedro, el que está escuchando, a modo de testigo. Dos, sobre esta roca Jesús edificará su iglesia. Y tres, las puertas del Hades, o sea, el infierno, no prevalecerán contra su iglesia. ¿Cuál es la doctrina equivocada? Supongo que la mayoría sabéis de lo que hablo. Durante muchos siglos se ha manipulado el significado de estas palabras de Jesús para sostener la idea de que Jesús iba a construir su iglesia, la iglesia, sobre la persona de Pedro. Se da la circunstancia de que Jesús aquí hace un juego de palabras con el nombre que le había puesto a Simón. Simón era su nombre de nacimiento, pero Jesús le había puesto Pedro, y la palabra roca. En el griego original del texto bíblico ambas palabras son prácticamente iguales. Una es Petros y la otra es Petra. Si tenéis una Reina Valera del 60 con referencias, veréis que hay una letrita, un numerito, que indica precisamente esto que acabo de decir. Y supongo que la mayoría sabéis de lo que hablo. La doctrina de la existencia del papado surge de aquí. Unos suponen que la cabeza de la mega estructura jerarquizada de la Iglesia oficial es el Papa, que a su vez es supuestamente el enésimo sucesor del apóstol Pedro como líder supremo de la Iglesia. Y hoy no voy a entrar en detalles históricos. A mí me gusta entrar en detalles históricos, pero hoy no lo vamos a hacer. No voy a dar cifras, ni datos, ni un montón de años y cosa histórica, ¿no? Porque no es el objeto de este mensaje.
Esto no va a ser un estudio bíblico sobre el origen y la evolución y el desarrollo de la doctrina del papado. Solo diré que no es algo que surge de un día para otro y que el primer obispo de la ciudad de Roma, que se situó a sí mismo por encima de los demás obispos regionales de las diferentes ciudades donde había iglesias cristianas, fue un tal Bonifacio III en el año 606. Bastante más adelante de lo que algunos quieren hacer creer. A partir de ahí comenzó un proceso gradual de acumulación de poder por parte del obispo principal de la ciudad de Roma durante lo que conocemos como la Edad Media. Y si bien la Reforma del siglo XVI denunció este desfase que no cuadraba entre la realidad de la Iglesia y la palabra de Dios, no fueron ni muchísimo menos los únicos. Durante el largo periodo que conocemos como Edad Media, montones de cristianos se rebelaron contra esta mala interpretación de Mateo 16-18, que situaba a Pedro y sus supuestos sucesores como liderazgo supremo y autoritario de la Iglesia. Quiero que nos centremos en el texto en sí. Dejamos de lado la cuestión histórica. El texto en sí, la solución a la cuestión, ya la he explicado al principio, la roca es Cristo mismo. Solo para ver lo ridículo que resulta sostener la idea de que Pedro iba a ser el cimiento de la Iglesia, basta seguir leyendo. Si tenéis la Biblia abierta, versículo 21, vamos a seguir leyendo un poquito el fragmento siguiente y veréis que en el versículo 23 hay algo que es chocante, algo que es llamativo. Si es que habría que basar la Iglesia sobre la persona de Pedro. Vamos a leer un poquito más. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y ahora vemos la respuesta de Jesús. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sobre este Pedro había que sostener y cimentar la Iglesia? Pues de ser así estamos apañados. Vaya base poco sólida. Dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Acompáñame, por favor, al Antiguo Testamento un momentito. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Hay unas palabras del rey David aquí, y quiero que miremos un poquito por encima. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Solo quiero que veamos por encima algunos de los versículos que nos interesan en cuanto al tema que estamos tratando. Pero bueno, versículo 1, ¿cómo empieza la cosa? Habló David a Jehová las palabras de este cántico y bla bla bla, sigue, ¿no? Versículo 2, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Saltamos al versículo 32, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Saltamos al 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Y si vamos a los salmos, ahora no hace falta que lo busquéis, lo voy a mencionar de pasada, algunos salmos de pasada, no es necesario buscarlos. Leeré algunos pasajes sueltos que van en la misma línea, donde Dios siempre ocupa el simbolismo de la fuerza y la solidez de una roca. Son textos conocidos, algunos os sonarán bastante. Salmo 18:2.
Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Salmo 19, 14. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 28, 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Salmo 31, versículos 2 y 3. En ti, oh Jehová, he confiado. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Salmo 94, 22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Salmo 95, 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y el último, Salmo 144, 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Está claro, ¿no? De todas formas, el apóstol Pedro escribió 2 cartas que están al final del Nuevo Testamento. Y en su primera carta, a poco de empezar, va al grano con este tema. Supongo que para aclarar cualquier duda sobre la persona de sí mismo. Y si queréis acompañarme hacia el final del Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro, pues voy a leer un poquito de allí. Si tenéis la Biblia en la mano, primera carta de Pedro, capítulo 1, Capítulo 1 habla de lo más importante, la salvación y la vida cristiana. Nada más empezar a hablar, habla de esto. Versículo 3, si os fijáis, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, va totalmente al grano con el tema de la salvación. Pero cuando ya acaba con este tema primordial de vital importancia, pasamos al capítulo 2, y el siguiente tema que toca el apóstol Pedro es enlazar lo que acaba de decir, es decir, la salvación y la vida cristiana del capítulo 1, con el tema que quiere dejar súper claro. ¿Quién es la roca? Y quitárselo de sí mismo, que nadie crea que es él. Fijaos en el capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahora viene un título, si tenéis una Reina Valera del 60, que dice la piedra viva. Ahora viene el tema. Y dice: acercándoos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Habla de Jesús. Si tenéis una Reina Valera del 60 con referencias, fijaos el versículo 7, veréis que hay una letrita, un numerito, que indica Salmo 118, 22. Y en el versículo 8 se cita Isaías 8, 14, 15. El que referencia el versículo 7, el Salmo 118, versículo 22, es juntamente con el Salmo 110 el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento.
Y dice así, Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En concreto sale 5 veces en el Nuevo Testamento de forma directa, Mateo 21, Marcos 12, Lucas 20, Hechos 4 y Primera de Pedro 2, 7. Y sale una 6ª vez de una forma más bien indirecta, citada por el apóstol Pablo. Sale en Efesios 2:20. Y la cita de Efesios 2:20 es interesante porque el apóstol Pablo escribe refiriéndose a creyentes edificando la iglesia. Lo voy a leer. Efesios capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La base de la iglesia es Cristo mismo. El fundamento, la base, el cimiento es Cristo mismo. Y ya que estamos viendo esto, me gustaría seguir, vamos a dar una vuelta de tuerca, me gustaría seguir con otro versículo que en ocasiones se malinterpreta no voy a decir se malinterpreta, se subinterpreta del Evangelio de Mateo, porque está muy relacionado con lo que acabamos de ver. Si giráis unas páginas a Mateo 24, solo son unas cuantas páginas de donde estamos, acompañadme a Mateo 24, no voy a explicar el pasaje ni muchísimo menos. De hecho, ya hice una predicación sobre Mateo 24 hace unos años, si alguien tiene interés la puede escuchar por internet. Pero bueno, resumiendo muchísimo, dije que Mateo 24 es inseparable de Mateo 23, que es un pasaje en el que Jesús da una gran reprimenda a los escribas y los fariseos. En Mateo 21, 22, 23, Jesús se centra en rebatir a los principales líderes religiosos de su tiempo y termina en el capítulo 23 lanzando unas acusaciones muy duras contra ellos, básicamente diciéndoles que iban derechitos al infierno, a pesar de su apariencia de piedad y religiosidad. Y en Mateo 24, nada más salir del templo y situarse sobre el Monte de los Olivos, por cierto, cumpliendo la profecía de la salida de la gloria de Dios del templo de Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11, Jesús comienza a hablar a los suyos. Y comienza con las palabras que tenemos en Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la esencia de todo el capítulo 24. Los líderes religiosos de los tiempos de Jesús eran un fraude y engañaban a la gente enseñando falsas doctrinas. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús en el versículo anterior, el 3, sobre una serie de cuestiones, 3 básicamente, la destrucción del templo, sobre su segunda venida y sobre el fin del mundo, Jesús comienza alertándoles en contra del engaño. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús no está hablando de engaños políticos, de engaños económicos, de engaños sociales de la sociedad, ¿no? ¿Qué va? Por ahí no va la cosa. Jesús está hablando de cuestiones religiosas, cuestiones espirituales. Y insisto, porque es muy importante, Mateo 24 no se puede separar de Mateo 23. El capítulo 24 de Mateo es la consecuencia del 23. Jesús desenmascara a un atajo de farsantes religiosos
Y luego, cuando los discípulos le preguntan sobre el futuro, Jesús les advierte precisamente en contra de eso, que había que estar muy atento a no ser engañado por parte de las instancias religiosas. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán del versículo 5 no significa que habrá mucho timo telefónico, muchos engaños por internet y falsos anuncios y lo que sea. No tiene nada que ver con eso. Jesús está hablando totalmente de cuestiones religiosas, de doctrina religiosa, cuestiones de buena y mala doctrina, falsa religiosidad versus temor verdadero de Dios. Y ahora viene lo que quería decir. Si seguimos leyendo, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué he leído todo esto? Pues porque los versículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 siguen teniendo que ver con cuestiones de doctrina religiosa. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, se entregarán unos a otros, muchos falsos profetas se levantarán, el amor de muchos se enfriará, el que persevere hasta el fin, será predicado este evangelio. Todos tienen que ver con cuestiones de doctrina religiosa. ¿Y qué pasa con los versículos 6 y 7? Pues hasta aquí quería llegar. Esta es la pregunta clave del fragmento. ¿Qué sucede con los versículos 6 y 7? Mucha gente aísla los versículos 6 y 7 del contexto general, los sacan del contexto, que es puramente religioso, y los intentan explicar en base a acontecimientos políticos, geográficos, históricos. Y el problema es que interpretar la Biblia de esta manera no es que sea muy ortodoxa. El texto se tiene que ver en su contexto. Si en los capítulos 21, 22, sobre todo el 23, Jesús se centra en la cuestión de mala doctrina y los líderes religiosos desviados que engañan, y en el capítulo 24 sigue hablando del mismo tema, pero bueno, ya advirtiendo a los suyos de estar muy atentos a los engaños por parte de las instancias religiosas. Claro, la pregunta del millón: ¿qué tienen que ver las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos entendidos de forma así, tal cual, literal? Pues más bien poco. Y no voy a decir, que quede claro que estas cuestiones no se pueden entender de forma literal tal cual. Básicamente son 4 cosas: guerras, conflictos, pestes, hambres, que van más o menos asociados, y el otro es terremotos. Sí que se pueden entender tal cual, de forma literal, pero sucede que no indican mucho a modo de pista para responder a lo que estaban planteando los discípulos, porque hambres ha habido siempre, desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, y hambre viene a ser nada más que un sinónimo de pobreza. Lo mismo con los conflictos políticos, las guerras, que siempre las ha habido y las sigue habiendo. Lo mismo con los periodos de mucha enfermedad en la sociedad, las que aquí llama pestes. Y terremotos 3/4 de lo mismo. Todos conocemos casos cuando sale un terremoto en las noticias, que los hay que acostumbran a decir: el Señor ya viene. Sí,
Lo que terremotos los ha habido siempre. Cada pocos años hay alguno en alguna parte. Y si nos centramos en los más grandes, los terremotos más gordos de los últimos siglos, algunos de los más conocidos son Lisboa, 1755, San Francisco, California, 1906, Valdivia, Chile, 1960, considerado el más fuerte de la historia registrado, México, 1985, yo me acuerdo, era niño, Irán, 2003, Haití, 2010, no hace tanto, nos acordamos muchos. En Mallorca, el último fuerte fue registrado en 1851, tuvieron que modificar la parte de atrás de la catedral porque amenazaba ruina. Y vuelvo a lo que decía, 4 cosas: guerras, conflictos, pestes, hambres y terremotos. ¿Solo se pueden entender de forma literal o es que hay algo más? Y lo voy a explicar, son básicamente simbolismos. La guerra significa conflicto, y si Jesús aquí está hablando de cuestiones religiosas, pues será que la guerra significa algo así como un conflicto religioso. La peste significa enfermedad, sí, pero la Biblia habla mucho de enfermedad a nivel espiritual. El hambre significa carencia de alimento. ¿Qué significa? Carencia de buena doctrina, de buena enseñanza bíblica. Y los terremotos, dadme por favor un momentito que lo explicaré, pero bueno, va en la misma línea. Y no me quiero detener mucho en todo esto porque el tema de hoy es Mateo 16, Cristo la roca. Pero bueno, sí que quiero seguir un poquito más. ¿Qué es peste? La palabra que tenemos aquí en nuestra Biblia en español significa enfermedad, mucha enfermedad, que la enfermedad abunda en la sociedad. ¿Y la enfermedad qué significado simbólico tiene en la Biblia? Dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Se entiende, verdad? Y aquí en Mateo 24 Jesús no está hablando principalmente de dolencias médicas o temas sanitarios, sino la enfermedad espiritual causada por un entorno difícil, por un entorno hostil, con falta de buena nutrición espiritual. Lo siguiente, el hambre. ¿Qué es el hambre? Es una forma de expresar la carencia de alimento. Si hay hambre es que escasea el alimento. En la Biblia la palabra de Dios se utiliza como simbolismo de alimento espiritual. Por tanto, si hay hambre espiritual es que escasea el verdadero alimento, que es la palabra de Dios. Y precisamente hemos leído sobre esto en la primera carta de Pedro, capítulo 2. No hace falta que lo busquéis, lo leo de nuevo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro, justamente antes de comenzar a hablar de Cristo como la roca, habla de la palabra de Dios como alimento espiritual. Y más concretamente la palabra de Dios no adulterada, es lo que tenemos en nuestras Biblias en castellano, no manipulada, no retorcida, aunque curiosamente el griego original se puede traducir como sin engaño. Que la palabra sea sin engaño cuadra perfectamente con la esencia de esas palabras que estamos viendo de Jesús en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Y lo de los terremotos. Pues vamos a pensar lo que es un terremoto. Es un movimiento, no es un zarandeo. En un terremoto, lo más sólido de este mundo, que es el suelo, que es la roca del planeta Tierra, se mueve. Roca, movimiento, zarandeo. Vamos viendo por dónde va la cosa, ¿no? Roca, iglesia sobre la roca, terremoto, zarandeo de la iglesia. En lenguaje que nos entendamos, pruebas y dificultades. Lo del zarandeo lo he dicho a propósito. He usado esta palabra a propósito porque hay unas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas que nos van a ser de gran ayuda para echar más luz sobre esto. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Dice zarandearos como a trigo, no como a cizaña. El trigo justamente en la Biblia es un símbolo de iglesia verdadera, la buena semilla, la que fructifica los verdaderos creyentes. ¿Qué está diciendo Jesús cuando hace la mención en Mateo 24 de que habrá terremotos? Pues básicamente significa zarandeo, que habrá movimiento, que la iglesia será zarandeada, o sea que la iglesia pasará por tiempos de prueba y dificultad. Y es muy fácil, por el año en el que nos ha tocado vivir, comprobar cómo esto ha sido así tal cual. Porque nos ha tocado vivir en estos tiempos y podemos echar la mirada atrás muchos siglos y ver y comprobar cómo lo que predijo Jesús exactamente tal cual se ha cumplido. La iglesia ha pasado por pruebas y dificultades. Han venido muchos engañadores, tal cual advirtió Jesús en Mateo 24, versículo 5. Ha habido periodos de hambre espiritual, ya lo creo, especialmente a final de la Edad Media. La Biblia estaba prohibida al pueblo. Ya lo creo que ha habido momentos de hambre espiritual. ¿Ha habido conflicto religioso? Pues ya lo creo. Y lo de la peste, enfermedad generalizada, pues también espiritual, claro. Jesús le dice a Pedro en Lucas 22 que la iglesia será zarandeada, pero también dice que ha rogado por ella, por su iglesia, lo vemos en Juan capítulo 17, que su fe no falte. Y es verdad que aquí en Lucas 22 Pedro hace de, entre comillas, representante de la iglesia en estas palabras de Jesús. Pero ello no implica que él sea la roca, porque aunque Jesús se lo diga a él, se entiende que se refiere a toda la iglesia, lo de zarandear como a trigo. Y por cierto, ¿hay respuesta a esta oración? Sí que la hay. Y está en nuestro texto, Mateo 16, 18. Volvemos a nuestro texto inicial. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice el final del versículo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que sí hay respuesta a la oración de que la fe no falte. Es decir, que la iglesia prevalecerá contra viento y marea. La iglesia será zarandeada, pero no será derribada. Y si miramos la mirada atrás, pues sí, lo he dicho. A lo largo de estos siglos, desde los tiempos de Jesús, la iglesia ha sido zarandeada y muy zarandeada en algunos momentos, en algunos países, pero ha prevalecido y ha seguido en pie y aquí sigue. El Señor siempre se reserva un remanente, igual que en los tiempos de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La iglesia ha sido, algunos lo conocéis, una canción del dúo dinámico, Resistiré. La iglesia ha sido así, pero no por sus propios méritos, sino porque la base es Cristo mismo, la verdadera roca, que es la que sostiene cual fundamento a la iglesia. Tal cual la piedra de Daniel 2, que fue hecha un gran monte que llenó la tierra. No sé si alguien se acuerda del capítulo 2 de Daniel. En esa profecía hay una piedra, al final, en esa visión hay una piedra que es un símbolo de la iglesia, que se esparce por toda la tierra. Lo voy a leer, no hace falta que lo busquéis. Daniel capítulo 2. Una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y ahora viene lo importante. Mas la piedra que hirió a la imagen, es un simbolismo de Jesucristo, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es un simbolismo de la iglesia. Bien, yo entiendo lo que voy a decir ahora, entiendo que puede haber algún pero a todo esto. Porque alguien se puede plantear en su mente que
Si Cristo simboliza una roca súper mega sólida, entonces parece que no puede tener lógica el simbolismo del terremoto, porque implica movimiento de esa base, y esa base es sólida. Ya lo sé, y es un razonamiento hasta cierto punto pues coherente. Lo que pasa, y la explicación es que estamos hablando de simbolismos, y hay que ir con cuidado a llevar los simbolismos demasiado lejos. En la Biblia los simbolismos transmiten verdades del mundo real y punto. El ejemplo que a mí me gusta poner muy a menudo es el de Cristo como la puerta de Juan capítulo 10 versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si uno empieza a enredarse en que si Jesús es una puerta, entonces hay que ver si con cristalera o sin cristalera, con cerradura o sin cerradura, con maneta, con muchas o pocas bisagras, quien piense así ha perdido el punto. La cosa es simplemente entender la lógica del simbolismo espiritual. Detrás de los simbolismos de la Biblia hay verdades, que es lo que hay que ver. Los cristianos son como ovejas, son simbolismos. A veces se usa un simbolismo para una cosa, a veces se usa para otra. Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua de vida, Jesús es la puerta, es la luz del mundo, es la vid verdadera, es el camino, la verdad y la vida. Son diferentes simbolismos. Y que Dios sea comparado a una piedra o a una roca es para dar a entender a través del simbolismo que Dios es algo fuerte, sólido, estable, confiable, y ya está. La casa sobre la roca de Mateo 7 no cae cuando viene la tormenta del juicio final. Aquí la roca equivale a cimiento sólido, a base sólida. Pero, así como la roca es un simbolismo de cimiento de la iglesia, la Biblia también compara a la iglesia con el trigo. Lo hemos visto en Lucas capítulo 22. El trigo es algo flexible, algo débil, algo que el viento mueve, zarandea. Son diferentes simbolismos aplicados a una misma cosa, porque no son más que diferentes enfoques, diferentes puntos de vista. Y en lo que hemos leído en Lucas 22, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No es correcto plantear en detalle, estirando el chicle del simbolismo, a ver si el trigo tiene mucha altura, poca altura, porque quizás si ha llovido mucho tiene mucha altura, entonces se puede doblegar más dependiendo del viento. Si justamente alguien pasa por ahí puede romperlo con la mano. No tiene sentido estirar los simbolismos como chicles. Estirar y estirar los simbolismos con detallitos al margen del significado principal no es correcto. Ni los de la Biblia, ni los de nuestro día a día. Todos nosotros hablamos con expresiones y ni nos damos cuenta, pero son comparaciones que expresan algo del mundo real. No son más que expresiones, son formas de hablar. Que si un coche muy sucio, que si este coche parece una pocilga, que si esta baguette está dura como una piedra, que si este gato o este perro corre como una moto, que si hace tanto calor que nos vamos a derretir, que si algún punto que está lejos, Alcudia o Manacor están en la quinta China. Son expresiones, son formas de hablar, son simbolismos de la vida diaria y de la Biblia. Y volviendo al texto, me queda una cosa por comentar, ya vamos acabando. Así como en el pasaje de Lucas, Jesús engloba a la iglesia bajo Pedro mismo, y Pedro efectivamente sí jugó un papel de liderazgo importante en la iglesia primitiva, como vemos en Hechos de los Apóstoles, no significa que él sea la roca de Mateo 16. Pedro sí fue un poquito líder de la iglesia en los primeros años después de la resurrección, pero lo fue probablemente en base a varias circunstancias: su carácter extrovertido, su experiencia, su ancianidad, su proximidad al maestro. Pero ello no significa que fuera la roca de Mateo 16 sobre quien iba a estar basada la iglesia. La roca es Cristo mismo. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aunque a veces hay algunas contradicciones aparentes en la Biblia, hay que trabajar para entenderlas,
comparando escritura con escritura, que los pasajes más fáciles ayuden a entender los más difíciles. Por ejemplo, ¿cómo casamos? Voy a decir dos pasajes aparentemente contradictorios. El de hoy, Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo casamos esto con Daniel 7, 21? Que habla de persecución a la iglesia. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los vencía. ¿Cómo casamos esto con Mateo 16? Pues ahí está la gracia de estudiar la Biblia, que es lo que Dios nos ordena hacer. En este ejemplo, el que acabo de poner, es un ejemplo de lo que comúnmente se llama perder una batalla pero ganar la guerra. ¿Qué nos dicen estos dos textos de la Iglesia? Pues que la existencia de la Iglesia es como la existencia del creyente. Hay derrotas ocasionales, sí, vale, pero que eso no te permita distraer la vista de que también hay una gran victoria final. Una cosa no anula la otra. Y que una cosa no anule la otra lo podemos aplicar al texto de Mateo 24, lo de las guerras, el hambre, las pestes y los terremotos. Claro que sí que los hay de forma literal, y quizá los haya de muy grandes y de muy gordos antes de la segunda venida del Señor. Probablemente que sí, seguramente que sí, pero no anula que detrás de estas cuestiones literales haya un significado espiritual un poquito más profundo y un poquito más importante en relación a lo que le sucede a la Iglesia entre la primera y la segunda venida del Señor, que son conflictos religiosos, periodos de hambre espiritual, carencia de buena enseñanza, enfermedad espiritual generalizada, pruebas y dificultades en la Iglesia, y además la historia lo corrobora. Y si volvemos a nuestro texto original, y ya voy terminando, Mateo 16, 18, más de lo mismo, una cosa no anula la otra. Que Pedro ejerciera funciones de liderazgo en aquellos primeros años de la Iglesia, a modo de lo que hoy llamaríamos funciones pastorales, no significa que él era la roca sobre la que se sostenía la Iglesia. La Iglesia se fundamenta en Cristo mismo. El apóstol Pablo lo deja meridianamente claro en 1 Corintios 10, versículo 4. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Más claro, agua. Cristo es la roca porque actúa como un cimiento sólido y estable. Y unos 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías habló en los mismos términos. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esas son palabras 700 años antes de Cristo. Terminamos, solo me queda una cosa por decir. Hoy hemos visto que la interpretación histórica de un pasaje que se ha manipulado bastante por parte de algunos. Pero bueno, los padres de la Iglesia en los primeros siglos ya lo entendieron así como lo hemos visto hoy. Pero no quiero terminar sin recordar lo más importante de este pasaje. Y lo más importante está en el versículo 15, un poquito antes de lo que hemos leído. Si aún tenéis la Biblia abierta en Mateo 16, fijaos en el 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro entendió quién era Jesús y por eso fue añadido a la Iglesia. Esto significa que Pedro, si recordamos el pasaje que he mencionado del final del Sermón del Monte, edificó su casa sobre la roca. Es decir, cuando venga la tormenta, es decir, cuando llegue el juicio final, la casa de Pedro, simbólicamente hablando, seguirá en pie. Los que son Iglesia superan el juicio final, no por méritos,
sino porque su fe, su corazón, su esperanza está puesta en el Señor Jesucristo. Y para ser verdaderamente parte de la Iglesia hay que creer de todo corazón en Jesucristo para salvación. Venir a la iglesia todos los domingos no es suficiente, dar ofrendas generosas los domingos tampoco es suficiente, esforzarse en hacer las cosas lo mejor que uno puede tampoco es suficiente, nada de lo que hagamos con nuestro esfuerzo es suficiente, lo único suficiente es Cristo mismo. ¿Quieres un cimiento sólido sobre el cual construir tu vida? Salmos 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si tu confianza está puesta en Jesús, permaneces para siempre. Si tú aún no tienes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, pues te animo a que pienses las cosas que hemos hablado hoy, las que estamos hablando, y que reflexiones a ver si te conviene o no te conviene estar en paz con Dios. Porque la paz con Dios se obtiene con arrepentimiento de pecados y creyendo en Jesús como Salvador, como sustituto en la cruz por tus pecados personales, por los tuyos. Si aún no has creído para salvación, cree en Jesús y así podrás salir victorioso del juicio final y escapar de la condenación del infierno, que está preparado para todos los que le dan la espalda al Señor Jesucristo en sus corazones. Y para los que somos creyentes quiero acabar con una palabra de exhortación y está en Hebreos, no hace falta que lo busquéis, Hebreos 12:28 y va en relación a lo que hemos hablado hoy. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, con temor y reverencia. Si hemos recibido un reino inconmovible, es decir, que no se mueve, es decir, anclado sobre la roca que es Cristo, sólido y estable, porque hemos creído en Jesús para salvación, entonces nos dice el texto que tengamos gratitud, que seamos agradecidos y que sirvamos al Señor con temor y reverencia, que seamos obedientes a su palabra, que apliquemos su palabra en nuestra vida. Y sabemos que la victoria está en Jesús, porque dice nuestro texto de hoy, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, o sea, contra los creyentes. Dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La salvación viene de Dios, porque Dios es quien garantiza, en base a la solidez del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso nuestro cimiento es sólido, nuestra roca. Y quiero terminar leyendo de nuevo Efesios 2, del 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Conclusión, que Dios nos ayude a crecer como Iglesia en el conocimiento de Él y en obediencia, y que sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén.